Uno de los temas más concurrentes de los últimos años ha sido el interminable conflicto entre Israel y Palestina. Este conflicto tiene raíces desde la antigüedad si vamos a analizar toda la historia de esas tierras. Hoy, en Viajando en el Tiempo, no queremos hacer un recorrido de todo el conflicto, sino dar un enfoque de uno de los conflictos entre Israel y Palestina que menos se conoce, pero que tiene gran relevancia hasta esta época, al ser uno de los primeros ejemplos que mostró la tenacidad de los palestinos frente a la fuerza superior del ejército israelí, y fue el ascenso del grupo que iba a aterrorizar a Israel por los próximos 30 años. La primera intifada, que se llevó a cabo desde 1987 hasta 1993, fueron una serie de protestas y disturbios que iban a empezar a moldear la realidad actual de las tierras de Israel, Gaza y Cisjordania. Quédate hasta el final para saber de este intrigante momento entre el conflicto de estos dos países. Si te gusta el contenido, no se te olvide darnos un like y suscribirte para más contenido como este. Apreciamos mucho el apoyo. Era el año de 1987, 20 años después de la gran victoria israelí sobre los países árabes en la famosa Guerra de los 6 días. Israel y su economía llegaban en alza, pero las tensiones con la Franja de Gaza y Cisjordania también. A lo largo de los años, los israelíes comenzaron a establecer comunidades y raíces en territorios palestinos, causando desplazamientos de los palestinos y causando tensiones altas entre Palestina e Israel. Israel llevaba a cabo una ocupación lenta sobre los territorios de Gaza y Cisjordania, causando una alza en la tasa de desempleo y desconformidad con la calidad de vida de muchos palestinos, pues estos eran forzados a vivir por la propagación de establecimientos judíos. Para el inicio de la primera intifada, alrededor de un 40% de la fuerza laboral palestina eran forzados a trabajar en territorio israelí. Otro factor que empezó a acumular las tensiones fue la política implementada por el ministro de Defensa, Yitzhak Rabin, denominado Puño de Hierro, una política dedicada a interrumpir y deteriorar la nacionalidad palestina. Aunque varios historiadores debaten cuál fue el evento que encendió la mecha que llevó a la intifada, fue quizás la infame noche de los planeadores, donde un grupo rebelde palestino se infiltró en una base y asesinaron a 6 soldados israelíes en noviembre del 87. O quizás fue en diciembre del 86, cuando 2 estudiantes palestinos fueron asesinados por soldados israelíes durante una protesta. La mayoría concuerdan con un evento que hizo estallar todo. Diciembre 8 de 1987. La Franja de Gaza, al cierre de la jornada laboral, ocurre un accidente que iba a cambiar el ambiente sociopolítico de Israel. Un camión israelí choca contra 2 buses que contaban con trabajadores palestinos. 4 hombres palestinos resultan muertos debido al accidente y 7 más heridos. Al otro día, más de 10,000 personas atienden el funeral de las víctimas y el rumor fatídico se empieza a expandir. Unos días atrás, un israelí fue asesinado con arma blanca en la Franja de Gaza. El choque fue a propósito como venganza por la muerte de ese israelí. El rumor se esparce por Gaza y Cisjordania como un incendio forestal. Ese día, en el campamento de refugiados Jabalia, estalló la primera gran protesta de la intifada. Y pronto, por toda Gaza y Cisjordania, las protestas estallaron, dando comienzo a la primera intifada. Intifada es una palabra árabe que traduce agitación o levantamiento. La definición más común que encontrarás es insurgencia. La primera intifada tomó por sorpresa al ejército israelí como a la OLP, ya que el ejército israelí no sabía cómo combatir las protestas y no sabía cómo manejarlas. Se llevó a cabo el uso innecesario de la fuerza por las fuerzas israelíes y la OLP, ya que no tuvo nada que ver con la organización de las protestas y disturbios y no tenían control de los pueblos palestinos y su manera de reacción. No tardó mucho para que la primera intifada cobrara la primer vida. Fue un joven estudiante palestino que se convirtió en el primer mártir del conflicto. Israel entró con fuerza, usando fuerza desmedida contra los protestantes palestinos que solo estaban armados con piedras y cócteles Molotov. Los soldados israelíes comenzaron a usar en algunos casos
municiones reales, causando varias bajas entre los protestantes palestinos. El ministro de Defensa, Rabin, fue apodado el rompedor de huesos durante esa época porque dio la orden a los soldados israelíes de romper las piernas y rodillas de cualquier protestante capturado. Un dato poco conocido de este conflicto fue el gran protagonismo que tuvieron las mujeres palestinas y el mando que montaron para organizar de manera correcta y unificada las protestas contra la nación israelí. Las mujeres se organizaban entre ellas y colectivos de estudiantes para orquestar las protestas y tratar de disminuir el uso de la violencia durante estas protestas. Ellas no solo se dedicaban a organizar las protestas, también ayudaban a montar clínicas móviles para tratar a los heridos en las escuelas y los niños, a los cuales se les estaba privando la educación debido al conflicto. Rápidamente, el conflicto empezó a tener un efecto negativo hacia la economía israelí, debido a que tenían una fuerza grande de trabajadores palestinos que estaban en huelga. Y entonces, desde que comenzó la intifada, la industria y la agricultura tomaron un golpe y la economía israelí, que venía en alza, se derrumbó debido al conflicto. El conflicto deterioró en altos grados la imagen de Israel. Medios internacionales mostraban la fuerza innecesaria y desmedida de Israel contra los palestinos. Muchos medios condenaron a Israel por usar violencia extrema contra protestantes. Ambos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, condenaron a Israel por el uso desmedido de sus fuerzas y propuesta de extrema violencia. La OLP de a poco se fue involucrando más y empezaron a hacer ataques más violentos y adaptando una fuerza igual de violenta a las fuerzas israelíes. Al paso del tiempo, las violencias entre los dos bandos incrementaron. Para inicios de 1988, la primera intifada cobraba ya la vida de 400 palestinos. Durante los inicios de la primera intifada, varios miembros de la OLP, disgustados con el comportamiento de los líderes de la organización e insatisfechos con sus acciones frente al inicio de la intifada, se separaron de la OLP y fundan su propia organización, Hamas. Durante todo el conflicto entre Palestina e Israel, el tema de la religión fue secundario y el conflicto principal era sobre las tierras y el desplazamiento de los pueblos. Hamas cambió todo esto cuando se originó y cuando lanzaron un comunicado del movimiento de la resistencia islámica, donde pintaban a los judíos como demonios que deberían ser erradicados. Mucho del liderazgo de Hamas vino del grupo terrorista egipcio, la Hermandad de Musulmanes. En 1988, la OLP aceptó la invitación de los Estados Unidos de abrir negociaciones de paz. Esto fue un golpe estratégico por parte de la OLP, ya que venían perdiendo mucho favor en los últimos años y la primera intifada, logrando pintar una imagen diferente del conflicto y ganando apoyo internacional. En 1989 presentó una nueva solución de dos estados, algo completamente sin precedentes porque la misión original de la OLP era la expulsión completa de Israel de sus tierras. Esto no sentó muy bien con otros grupos disidentes, pero esto abrió la puerta al final del conflicto. Los disturbios empezaron a perder un poco de fuerza debido a que la economía palestina no podía sostener un conflicto prolongado, y de a poco la moral de los palestinos empezó a bajar. Muchos conflictos por todo el territorio se seguían dando incluso entre los mismos palestinos. Durante toda la intifada se reportaron alrededor de 300 palestinos asesinados por otros palestinos, muchos por sospechas de que eran colaboradores de los israelíes. Un tercio de las bajas palestinas de este conflicto vinieron de las manos de propios palestinos. En 1991 se realizó una conferencia en Madrid donde se dieron los pasos para el fin del conflicto 2 años más tarde. En 1993, la paz entre Israel y la OLP fue firmada y supervisada por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dando por finalizada la primera intifada, una paz que iba a durar muy poco. 7 años más tarde, la segunda intifada iba a explotar y la violencia y sangre derramada en este conflicto fue mucho peor que en la primera. Para el final de la primera intifada, entre 1.200 y 1.300 palestinos
habían perdido su vida, mientras que Israel acumuló 200 muertos durante los casi 6 años de conflicto, donde 600.000 palestinos fueron arrestados y más de 1 millón de personas afectadas por el declive económico y la violencia expuestas durante esta época. El conflicto hoy más que nunca es más relevante debido a los ataques terroristas de Hamas en octubre del 2023, que llevó una respuesta extrema por parte de los israelíes, que ha afectado fuertemente a los civiles palestinos en los últimos meses. Como seres humanos, debemos mantener la esperanza de paz y que el conflicto se pueda resolver lo más pronto posible. Gracias por acompañarnos en la travesía de este conflicto que ha marcado la historia de dos pueblos. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. Nos veremos pronto.